Calicatas generalmente son excavaciones de poca profundidad, que varía de 3 hasta 4 metros, ¿no? A partir de las cuales, como ven en las imágenes de la derecha, uno puede acceder a ese pozo o esa calicata y puede realizar ensayos de laboratorio, reconocimiento geotécnico y prospección, ¿no? Tanto in situ como mediante ensayos de laboratorio, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces pueden identificar horizontes de suelos, realizar un perfil estratigráfico, también hacer la clasificación del tipo de suelo, realizar los distintos ensayos de permeabilidad, densidad, por granulometría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso se hace en calicatas normalmente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ensayos recomendados? Entonces, como el suelo va a ser uno de los principales materiales de construcción, hay que hacer varios ensayos de mecánica de suelos, ¿no? He colocado acá los títulos de los ensayos y a su lado la norma correspondiente, ¿no? Entonces, algunos ensayos o guías de interés son la guía estándar para caracterización del sitio para fines de diseño y construcción de ingeniería, es la norma STMD 420, granulometría y límites de Atterberg, contenido de humedad, Proctor modificado, abrasión Los Ángeles, clasificación de suelos para propósitos de ingeniería. Todos estos ensayos deben ser realizados para caracterizar los suelos con fines de construcción de presas. Asimismo, hay que hacer ensayos de mecánica de rocas, ¿no? Y sabemos que en el caso de macizos rocosos, debemos considerar varios factores, como son las propiedades de la matriz rocosa, frecuencia y tipo de discontinuidades, grado de fracturación, propiedades hidrogeológicas, grado de meteorización, estado de tensiones. Entonces, para ello hay varios ensayos, ¿no? Está el ensayo de compresión simple, el ensayo de carga puntual o ensayo de Franklin, el ensayo triaxial, resistencia a la tracción, o también se llama el ensayo brasileño, y dos pruebas de permeabilidad. Están la prueba de permeabilidad de Lujon, que están especificados para roca dura o maciza, y están las pruebas de permeabilidad de Lefranc, que se utilizan en suelos y roca fracturada. Y estos ensayos son claves por lo que hemos dicho al inicio, de que deben ser realizados tanto en el cierre como en el vaso, a fin de evitar la presencia de material permeable que permita el paso del agua. Esto puede generar problemas en la estructura y también puede generar pérdida del almacenamiento de agua en el vaso. Entonces son pruebas sumamente importantes, ¿no? Las dos últimas. ¿Qué pasa si descubrimos mediante las pruebas de Lujon o Lefranc que efectivamente tenemos problemas, o sea, suelos permeables que nos podrían generar problemas más adelante, ¿no? Entonces, en este caso hay que tomar medidas estructurales, que principalmente es el uso de soluciones de impermeabilización, ¿no? Entonces, se utiliza maquinaria como la que ven en esta figura para construir pantallas impermeables, ¿no? Estas pantallas pueden ser construidas de lechada de cemento, de bentonita cemento, de hormigón, materiales asfálticos o resinas químicas. ¿Y cuál es el proceso que se sigue? Entonces, como ven, hay una maquinaria especial que lo primero que hace es excavar dentro de los horizontes que han sido identificados como permeables. Puede ser por el propio material, sus características, puede ser por la presencia de fracturas, discontinuidades, etc. Entonces se hace una perforación, normalmente realizada con la ayuda de agua y la acción mecánica de un perforador, ¿no? Una vez que se ha hecho eso, se empieza a introducir el material impermeable con alta presión, ¿no? Como ven en la segunda figura, ¿no? Y se va, una vez que se introduce a alta presión, ese material va a ir rellenando todos esos vacíos, fracturas, discontinuidades, etcétera, ¿no? Y ese proceso lo vamos realizando en varias columnas
a lo largo de una sección que queremos impermeabilizar, ¿no? Entonces, ese es el proceso constructivo. Y con la ayuda de un geólogo, asimismo, puede hacerse otros tipos de tratamiento. Entonces, otro problema que puede aparecer, por ejemplo, en el cierre, principalmente mediante el ensayo de consolidación, podemos descubrir que un determinado suelo está en fase de consolidación activa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando apoyemos la estructura de la presa sobre ese suelo, si no ha sido preconsolidado, puede pasar que existan asentamientos. Y sabemos que eso es malo porque la altura inicial que habíamos determinado para la estructura va a ser disminuida por efectos de asentamientos, ¿no? Entonces, muchas veces el geólogo lo que va a recomendar es realizar tratamientos de consolidación al suelo a fin de evitar asentamientos significativos, ¿no? Entonces, lo que ven acá es eso, lo que vemos acá es un perfil, una sección transversal del cierre, donde, a ver, el suelo inicial que teníamos es el que se encuentra acá en esta línea continua de grosor suave, ¿no es cierto? Ese era el original. Y originalmente se tenía que la fundación iba a estar ubicada en la línea punteada. Sin embargo, debido a las pruebas que se realizaron, se determinó que podía haber problemas de asentamiento por consolidación. Entonces, el geólogo lo que hace es sugerir esta línea guinda, ¿no es cierto?, donde se deben realizar tratamientos de consolidación a fin de reducir los asentamientos, ¿no? Y con ese tratamiento ya se genera un nuevo diseño de dónde se va a colocar la fundación, como ven ahí. Entonces es una cota de fundación ya optimizada. Y también se puede ver en esta línea verde, es un tratamiento de impermeabilización. Entonces, como ven, acá debe haber un trabajo coordinado continuo entre el ingeniero civil estructurista, el ingeniero civil geotecnista y el geólogo. Entre esos tres especialistas se van a definir estos tratamientos y esas cotas de fundación, ¿no? O sea, es un trabajo bastante interesante este. Otras medidas que se pueden tomar, como ven acá, cuando se identifican materiales permeables, es construir estas cortinas impermeables o pantallas impermeabilizantes, que no necesariamente van a ser verticales, pueden llegar a tener ciertas inclinaciones, como ven acá, ¿no? Eso tiene la ventaja de disminuir la profundidad total de estas pantallas, ¿no? Cuando se les da cierto grado de inclinación, permite reducir esas profundidades, ¿no? Entonces es otra forma de construir estas pantallas, ¿no? Y asimismo podemos basarnos en estudios geofísicos, tanto en la fase previa como ya cuando la estructura está construida. Se puede hacer estudios geofísicos para ver cómo se está comportando la estructura. Principalmente acá me estoy refiriendo a presas de materiales sueltos, ¿no? Porque a través de esas presas sí, a diferencia de las presas de hormigón, las presas de materiales sueltos sí permiten el paso del agua a través de la propia estructura. Entonces tenemos que estar monitoreando continuamente si el material si el material dentro de la presa el material fino especialmente ha sido lavado, si se está presentando algún tipo de estado de tensiones que puede hacer que falle, cómo van nuestros perfiles, granulometrías, etc. Entonces, los estudios geofísicos son ensayos no destructivos que nos permiten estudiar los lechos donde se van a construir, o sea, del cierre y del vaso, antes de la construcción, y también una vez que ha sido construido, nos permiten monitorear el comportamiento de la presa, ¿no? Entonces, hay dos métodos geofísicos que utilizamos. Están los métodos eléctricos y los métodos sísmicos, ¿no? Entonces, los métodos eléctricos, también llamados tomografías, lo que hacen es medir la resistividad
que va a presentar cada partícula de suelo, ¿no? Al paso de la electricidad, ¿no? De una corriente eléctrica. Entonces, lo que vamos a tener es una fuente, que acá lo ven esquemáticamente en rojo, unas baterías, ¿no? Entonces, se genera una fuente de electricidad que va pasando a través del material suelto, ¿no? Entonces, va a ir pasando y cada vez que se encuentre con una partícula de suelo, esa partícula va a estar asociada a una resistividad. Y esa resistividad va a ser medida a través de sensores que se van colocando, como ven acá, están esquematizados en amarillo. Bueno, en amarillo están esquematizados los cables que se utilizan. Y acá en negrito pueden ver como una riel de tren, podemos decir. Cada uno de esos puntitos o esas barritas son sensores que nos permiten medir la resistividad a distintas distancias, ¿no? Y a partir de eso generamos un mapa en escala de colores que nos muestra la resistividad de cada material. Y esa resistividad, cada color está asociado a un fenómeno. Como ven, este es un ejemplo de un resultado real en una presa en España. Y acá se puede identificar para ciertos colores que corresponden a una resistividad entre 5 y 6 ohms, ¿no? Que representan posibles anomalías asociadas a posibles fracturas en esos lugares, ¿no? Y se puede identificar sustratos rocosos, núcleos arcillosos, o sea, distintos materiales según su resistividad. Entonces es bastante interesante y no necesitamos extraer muestras, porque es un ensayo no destructivo indirecto, ¿no? Esa es la gran ventaja de estos métodos, ¿no? Y otra familia de métodos son los métodos sísmicos, que estos métodos ya no son para determinar tipos de materiales o fracturas, ¿no? Estos métodos ya son para determinar parámetros elásticos de los materiales, ¿no? Entonces acá igual hay una fuente de ondas sísmicas, que puede ser la caída de un martillo, puede ser una explosión controlada, ¿no? Etcétera, que debe generar una onda sísmica en el subsuelo. Esa onda sísmica se va a ir transmitiendo dentro del material que estamos analizando y va a generar, cuando esa onda sísmica entra en contacto con un material, ese material, ese material, o sea, llega la onda al material y el material responde enviando otra onda hacia la superficie. Esa onda de respuesta es medida con un sismógrafo, ¿no? Y las ondas de retorno medidas con el sismógrafo son mapeadas, como ven en la imagen de la derecha, ¿no? Normalmente en unidades de velocidad de la onda de respuesta, y cada velocidad está asociada a un color, ¿no? Y esas velocidades, hay varias ecuaciones que uno puede emplear. A partir de esas velocidades de respuesta se generan relaciones entre esa velocidad y los parámetros elásticos, ¿no? ¿Qué más? Otros estudios importantes o fuentes de información que requerimos son mapas de amenaza sísmica, ¿no? Esto en algunos casos va a ser necesario hacer análisis sísmicos, o sea, en caso de eventos de terremotos o sismos, que pueden generar un comportamiento dinámico en la estructura que debe ser estudiado, ¿no? Entonces, normalmente la autoridad en Bolivia que genera estos estudios es el Observatorio San Calixto, ¿no? Si ustedes tienen el link acá en la parte superior, pueden acceder ahí y les va a llevar a la página del Observatorio de San Calixto, donde día tras día se actualizan los mapas y gráficos de eventos sísmicos, ¿no? Este es un ejemplo de un mapa probabilístico, o sea, de cuál es la probabilidad de que ocurra un evento sísmico, ¿no? En las diferentes regiones de Bolivia, ¿no? Entonces nosotros sabemos que
En Bolivia hay zonas típicamente susceptibles a eventos sísmicos, como es Cochabamba, el norte del departamento de Sucre, ¿no? Los valles, la zona de los valles de Cochabamba y parte la parte, digamos, occidental de Santa Cruz, ¿no? Todas esas son zonas con alta amenaza o probabilidad de eventos sísmicos, ¿no? Entonces, a partir de estos datos, nosotros decidimos si es necesario o no realizar un análisis sísmico para verificar la integridad estructural de nuestra presa, ¿no? Entonces, estos estudios deberán realizarse a partir de estos mapas. Decidimos si es necesario o no realizar análisis sísmico, ¿no? Entonces, esta es otra información importante. Y finalmente, acá les dejo algunas recomendaciones y criterios de dónde podemos obtener la información geológica, ¿no? Entonces, normalmente, como dije al inicio, en un proyecto real, necesariamente este trabajo lo tiene que hacer un geólogo que nos va a presentar sus informes y mapas realizados en campo. Esa es la principal fuente de información. Fuentes de apoyo a la que nos dé el geólogo, hay varias. Está el mapa geológico de Sudamérica, que está a escala 1 a 5 millones, que lo pueden acceder en esta página que está acá, ¿no? Y también hay una serie de geovisores que se llama GeoBol, donde hay varios mapas temáticos de Bolivia. Es una fuente bastante interesante. No sé si la conocen, es GeoBolivia se llama, ¿no? Entonces, si ustedes acceden, hacen clic en esa página, nos va a llevar a este visor que se llama GeoBolivia, que es un visualizador que ha sido creado por la vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Han contratado geógrafos y a partir de todas las instituciones públicas han ido recopilando mapas y demás bases de datos que uno puede descargar libremente. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es en este buscador, uno puede colocar palabras clave, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo escribir acá geología, por decir, ¿no? Y haciendo enter, va a desplegar un catálogo donde nosotros vamos a poder ver qué información, por ejemplo, ¿no? Aquí está el mapa geológico de Bolivia del año 2000, que lo podemos descargar libremente. Hay un mapa de anticlinales, de sinclinales, mapa de fallas geológicas, mosaico de cartas geológicas a una escala más fina, ¿no? A diferencia de este que es 1 a 5 millones, creo que este es 1 a 250,000, o sea, es mucho más detallado. Hay uno a escala 1 a 100,000, o sea, incluso mejor, ¿no? Y así, hay varios mapas que uno puede ver. La alcaldía igual ha provisto de datos. Por ejemplo, hay un mapa geológico de la ciudad de La Paz. Hay planes directores que tienen información geológica, etcétera, ¿no? Entonces uno puede acceder a estos enlaces y digamos que me interesa el mapa geológico. En la parte inferior hay un botoncito que dice descargar. Entonces lo descarga como archivo zip comprimido, hay que descomprimir y uno lo abre y listo, ¿no? Entonces les sugiero entrar a este geovisor. También hay otros tipos de mapas, hay mapas de suelos. Si ustedes escriben suelos, también sale esto, ¿ven? Hay un mapa digital de suelos de Bolivia basado en el mapa de la FAO. No sé qué más, habría que investigar un poco, ¿no? Hay mapas de suelos basados en planes directores de cuenca que uno también puede usar si está trabajando en cuencas cercanas a las que se encuentran en estas categorías y demás, ¿no? Entonces es un recurso sumamente valioso este GeoBolivia. Si uno investiga un poquito puede encontrar mapas muy interesantes, ¿no? Entonces les dejo acá, en las diapositivas está esos links, ¿no? Entonces los pueden consultar. Perfecto. Ya estamos cerca de terminar, entonces una vez voy a acabar este capítulo 1. Bueno, y una vez que tenemos los mapas geológicos, la última tarea, no, la penúltima tarea es analizar las propiedades de los materiales, ¿no? Que esto generalmente va a ser realizado en laboratorio.
Entonces dice, los materiales de construcción más utilizados en presas son la roca, el suelo y el hormigón. Esto quiere decir que tenemos que hacer los ensayos correspondientes sobre estos materiales, ¿no? ¿Y cuáles son las propiedades principales que nos interesan? Nos interesa la densidad, la permeabilidad, la deformación, la consolidación y la resistencia a diferentes estados de carga de estos materiales, ¿no? Entonces, debemos conocer muy bien estas propiedades para poder diseñar una estructura segura, factible y apropiada para las condiciones de un determinado sitio. Entonces, veamos un poquito en detalle estas propiedades. Entonces, sabemos que la densidad es una de las propiedades más importantes de los materiales que usamos en construcción, ¿no? En el caso de materiales sueltos, como son el suelo y la roca, ¿no? Podemos diseñar, entre comillas, ¿no? O controlar la densidad a través de una selección adecuada de los agregados, ¿no? Y del grado de compactación que le demos a esos materiales, ¿no? Entonces ahí están los ensayos que utilizamos. Para determinar la densidad de materiales sueltos se utiliza la ASTM D4254. Para el hormigón se utiliza la ASTM C138, ¿no? Entonces ahí están las normas correspondientes. Luego tenemos otra propiedad que es la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad puede ser realizada en campo, como hemos visto, está la prueba de Lujon y la prueba de Lefranc, pero también puede ser realizada en laboratorio. En caso de rocas debemos determinar la permeabilidad primaria y secundaria. La primaria está dada por la permeabilidad de la propia roca, la permeabilidad secundaria está dada por la presencia de discontinuidades. Entonces también debe tomarse en cuenta esa recomendación. En el caso de suelos, la permeabilidad está dada por la presencia de vacíos, ¿no? Y en el caso del hormigón, la permeabilidad depende de la dosificación, de la compactación, el curado y la presencia de microfracturas que van a resultar de los ciclos de lo que ocurra en el curado, ¿no? Y de los ciclos de temperatura y humedad. Entonces, ahí, en el caso del hormigón hay que tener mucho cuidado con el curado especialmente, ¿no? Para evitar que aparezcan microfracturas. Y lo mismo, están las normas ASTM, tanto para materiales porosos como para el hormigón, ¿no? Ahí están las normas correspondientes. Otra propiedad clave son las propiedades mecánicas del material y la forma de determinar estas propiedades es mediante, mediante los ensayos, mediante el ensayo triaxial, pero en condiciones confinadas. Ahí es donde vamos a poder determinar las tensiones principales y además vamos a poder trazar la curva esfuerzo-deformación. Esa curva es la más importante y la que nos va a permitir determinar las propiedades mecánicas de cualquier material, ya sea roca, hormigón o suelos, ¿no? Y a partir de esa curva esfuerzo-deformación, nosotros podemos determinar propiedades mecánicas como el módulo de Young, la resistencia a la compresión, el índice de fragilidad, el coeficiente Poisson y así sucesivamente, ¿no? Y asimismo podemos determinar cuál es el esfuerzo máximo admisible para garantizar una determinada deformación, ¿no? Entonces, este gráfico lo realizamos a partir de esos ensayos, ¿no? Y en el caso de, como ven acá, a ver, ¿cuándo hay que analizar la resistencia al corte? Principalmente en materiales sueltos como es el suelo, ¿no? En el caso del enrocado y el hormigón, la resistencia de esos materiales normalmente va a ser suficiente. En materiales sueltos, como es el suelo, principalmente la estructura va a fallar por el efecto del corte. Entonces, en esos materiales nos debemos enfocar en determinar la resistencia al corte, ¿no? Y sabemos que la resistencia al corte va a depender de dos factores, de la fricción interna entre los materiales y del grado de cementación que está dado por la cohesión, ¿no?
A partir de eso, nosotros realizamos un ensayo triaxial y con los resultados del ensayo triaxial trazamos una envolvente. Y a partir de esa envolvente y el criterio de Mohr-Coulomb, podemos definir, ay, perdón, mil disculpas, podemos definir la resistencia al corte de un material suelto como la recta que pasa a través de todas las envolventes, ¿no? Esa es la idea. Y esa recta va a estar dada por, como ven en la ecuación ahí, de Mohr-Coulomb, es la cohesión más la resistencia normal que actúa sobre ese material en la prueba triaxial y por la tangente del ángulo de fricción interna, ¿no? Esto ustedes ya lo conocen muy bien. Bueno, y una vez que he hecho todos esos ensayos de laboratorio, que como han visto son varios, ¿no es cierto? Ya voy a tener, mando al laboratorio, me van a devolver los resultados. En base a esos resultados ya haré mis análisis de estabilidad, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el último capítulo de la materia, ¿no? Entonces, una vez que tengo esos resultados, ya podré iniciar con los primeros análisis hidrológicos, ¿no? Y para eso voy a necesitar información hidrometeorológica. ¿Qué quiere decir esto? Hidro viene de información hidrométrica, es decir, de caudales. Y meteorológica, por supuesto, de información de variables meteorológicas, ¿no? Entonces, acá hay unas recomendaciones que vienen de principalmente del texto de Novak, ¿no? Entonces, Novak dice que dependiendo de cuál es la fase en la que nos encontramos, requeriremos diferente información hidrometeorológica. Entonces, por ejemplo, dice, en la fase de planificación, principalmente requerimos datos de caudales medios y máximos anuales, ¿no? En cada río principal y en los tributarios. Esto suena bien en la teoría, pero lastimosamente en la práctica es muy difícil de lograr esto, ¿no? Normalmente, al menos en Latinoamérica, yo diría, cuando uno inicia con la idea de una presa, ni siquiera tiene información meteorológica cerca a la cuenca. Entonces hay que hacer análisis muy detallados de la hidrología a un inicio, ¿no? Entonces muy difícilmente vamos a tener información de caudales encima tanto en ríos principales como tributarios. Eso es muy complicado. En la fase de diseño se determinan los parámetros de diseño, principalmente la altura de la presa, basados en la magnitud de los caudales de crecida, su interacción con las estructuras hidráulicas, los flujos estacionales y la capacidad del embalse, ¿no? Y en la fase de construcción, dice, requerimos hidrogramas de crecidas para distintos periodos de retorno, ¿no? Eso en pocas palabras. Bueno, esto como les digo, estas recomendaciones suenan bonito en la teoría, pero lastimosamente en la práctica no es así, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que en realidad va a ocurrir? Entonces, en la práctica lo que tenemos que tratar de tener es una base de datos hidrometeorológica lo más sólida posible. Y para lograr eso, hay algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Entonces, la primera, debemos tratar de obtener información hidrometeorológica, esto quiere decir de las variables precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar, evaporación y caudales principalmente. Acá voy a marcar en negrillas las que son fundamentales. Principalmente es la precipitación, hay que decir, aquí la precipitación es fundamental, la temperatura también. Bueno, la humedad relativa, velocidad del viento, radiación son importantes, pero no son fundamentales, ¿no? La evaporación sí puede tener una importancia mayor y los caudales, aunque es complicado obtenerlos, pero en la medida de lo posible. Entonces, las variables que he marcado en negrillas son esenciales, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de obtener esta información de una red de estaciones que estén lo más cercanas posible a la zona de estudio, ¿no?
Y como recomienda la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, idealmente deberíamos tener datos de más de 30 años, ¿no? Sin embargo, se puede llegar a aceptar datos de mínimamente 10 años. Esto quiere decir que si tengo datos de 5, 2, 3 años, esa información no va a ser muy útil para hacer un análisis serio. Para tener resultados buenos, mínimamente deberé tener 10 años de datos, mejor si tengo más de 30. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Esto viene de un criterio estadístico, ¿no? Nosotros sabemos que el clima no es una variable determinística. Tiene componentes sumamente aleatorios ahí actuando, ¿no? Entonces, para capturar, eh, pese a que sea un proceso aleatorio, para capturar el fenómeno y tener un buen análisis estadístico, debemos tener muestras de por lo menos 30 miembros, 30 elementos, para que sean estadísticamente significativos y muestras independientes. Esto sí se acuerdan de la materia de estadística, ¿no? Entonces, por ese motivo es que se pide eso. Además que año tras año hay fenómenos particulares que pueden cambiar el comportamiento típico. Por ejemplo, cuando hay el fenómeno del niño, la niña, etcétera, cambia totalmente el comportamiento. Entonces, para capturar correctamente periodos con el niño, la niña, años neutros, etcétera, debo tener series largas. De otra manera, voy a cometer errores por posibles sesgos, ¿no? Entonces, por eso vienen estas recomendaciones. Segunda recomendación, si no tengo datos de caudales, lo más recomendable es realizar campañas de aforo de corto plazo en secciones de río importante, pero que deberían ser por lo menos de un año. Hacer aforos en 2, 3 meses, discúlpenme, pero no sirve para nada, ¿no? Mínimo hay que hacer un año de aforos, mejor si hago más, ¿no? Tercera recomendación, a veces no tenemos datos de caudales decrecidas, pero sí podemos identificar en campo eh, registros o vestigios o evidencia de eventos extremos pasados, ¿no? Entonces, muchas veces se puede identificar, por ejemplo, en un puente que esté construido en una población, se puede identificar hasta dónde ha llegado el nivel máximo de las aguas, ¿no? En el mismo suelo se puede identificar horizontes de humedad, ¿no? Y eso nos permite reconstruir, no con una certeza máxima, pero sí nos puede dar una idea buena de niveles de crecidas, ¿no? Y si tenemos niveles, podemos reconstruir caudales, ¿no? Entonces es algo que también se puede hacer. Por eso es importante ir a campo a tratar de buscar esas evidencias, ¿no? Y la cuarta recomendación, el proyecto deberá incluir, dentro de los ítems del proyecto, se deberá incluir la instalación de estaciones mejor si son automáticas, no con operadores, para medir las variables anteriormente mencionadas, ¿no? Entonces, lamentablemente en Bolivia, ¿qué pasa? Se construye una presa y chao, ¿no? Uno la deja la presa 30, 40, 50 años y chao. Lo ideal es, a la par que se construye la presa, instalar una estación al lado de la presa donde midamos precipitación, evaporación, caudales, etcétera. Esto va a servir para monitorear continuamente la presa, ¿no? Y si nosotros tenemos datos en el lugar, podemos generar modelos hidrológicos que nos permitan determinar con mucha anticipación si la presa se va a vaciar o se puede, o qué, ¿no? Y acá hay un aprendizaje importante que ya hemos tenido en La Paz, el año 2015, cuando hubo la famosa sequía, ¿no? Justamente causada por el Niño. Lastimosamente, la operadora no tomó decisiones a tiempo y tuvimos cortes de agua, principalmente en la zona sur de La Paz y en la ladera este, ¿no es cierto? Eso se podía haber evitado tranquilamente si se tenía información en tiempo real en las presas. Y eso al fin lo está empezando a entender EPSAS y el ministerio, al fin están empezando a entender y ahora sí están instalando estaciones en esos lugares. Eso es clave y es obvio además, ¿no? Entonces, esa es una recomendación si algún día
a alguno de ustedes le toca trabajar en un ministerio, en EPSAS, etcétera, acuérdense de su docente de instalar estaciones. Todo esto que les digo es en base a la experiencia que uno también va ganando, en las reuniones que uno tiene. Todo eso lleva a estas cosas que son importantes, ¿no? Bueno, y finalmente, esta es la última diapositiva, donde les dejo enlaces para fuentes de información, tanto de caudales como de meteorología. Entonces, la principal fuente es el CENAMI, por supuesto, ¿no? El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, que ha modernizado su página web y ha modernizado su base de datos. Antes en el CENAMI se manejaba un sistema que se llamaba SISMET, ahora se maneja uno que se llama INADI, que la verdad está 1000 veces mejor que el SISMET, ¿no? La siguiente clase vamos a empezar con un pequeño tutorial de cómo descargar datos del INADI, ¿no? Eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Esa es la principal fuente que ustedes deben utilizar para su proyecto. Y en la vida real igual, el CENAMI es la principal autoridad en Bolivia para el manejo de estos datos, ¿no? Hay otras fuentes manejadas por otras instituciones, principalmente públicas, que son las universidades y las agencias de cooperación internacional, ¿no? Lo malo de estos datos es que son muy puntuales, o sea, a diferencia del CENAMI, que hay datos para todo Bolivia, los datos siguientes son para zonas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el IRD de Francia maneja una red que se llama GlacioClim, que tiene datos geniales porque es de estaciones automáticas y mide cada 15 minutos. O sea, es un detalle increíble. Lo malo es que está disponible solo en cuencas glaciares en el Huayna Potosí. O sea, es muy específico el lugar, ¿no? Nosotros como instituto, IHH, también tenemos una red de estaciones de alta montaña que todavía no los hemos liberado, pero muy pronto ya van a ser liberados nuestros datos. Eh, Esta red que tenemos monitorea principalmente cuencas de abastecimiento de alta montaña para La Paz y el Alto, ¿no? Y también el Instituto de Ecología y el Instituto de Geografía, el IGEO, también tiene una boya hidroclimática automática que se encuentra flotando. Imagínense una estación que se encuentra sobre un pequeño barquito que está flotando en el lago, ¿no? Eh, Esta es una estación de lujo, es la primera estación que está midiendo lo que pasa en el lago Titicaca, ¿no? Y si bien los datos no están abiertos, sí se los puede ver en el geovisor del Instituto de Geografía, ¿no? Y finalmente, la tecnología hoy ha avanzado tanto en el campo de la hidrología y la climatología que ahora se puede utilizar información hidroclimática generada por satélites. Esta es una ciencia muy nueva. En la carrera no tenemos ninguna materia todavía donde se enseñe cómo hacer el tratamiento, cómo sacar estos datos. Entonces no lo vamos a ver. Simplemente he colocado eso para, si es que a alguien le interesa investigar un poco, esto les va a servir mucho en el futuro porque cada vez es más común utilizar información satelital meteorológica, ¿no? Los satélites más populares son tres, el EUMETSAT, que es de Europa, la NASA tiene toda una constelación de satélites climáticos y también JAXA, que es la Agencia Espacial de Japón, ¿no? Si ustedes entran ahí, les he dejado los enlaces, pueden encontrar información muy interesante acerca de estos datos, ¿no? Entonces, en un futuro, yo les aseguro, en los próximos 5 o 10 años, los datos satelitales van a cobrar mucha más importancia, cada vez más, ¿no? Va a llegar un momento en el que básicamente cualquier persona va a poder entrar al Internet y descargar datos climáticos de satélites con muy buen detalle, yo estoy seguro de eso, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado el primer capítulo, ¿no? Básicamente en estas diapositivas que les recomiendo volver a revisar, ya están en el Classroom. En estas diapositivas está un gran resumen que les va a servir tanto para el proyecto como para la vida real,
de cuál es la información mínima que uno debe ir recabando cuando quiere diseñar una presa. Entonces, cuando ya vayan pensando en esta información, vayan revisando todos los links que les estoy dejando para investigar un poco cómo se descargan los datos, qué debo hacer, etcétera, etcétera. Repasen el manejo del ArcGIS o del QGIS si han utilizado, repasen cómo se utiliza, etcétera, porque lo van a usar bastante para procesar estos datos, ¿no? Esa es mi recomendación. Entonces, la siguiente clase ya eh, vamos a entrar al segundo capítulo que trata acerca de todos los estudios de hidrología que deben ser realizados para diseñar la altura de la presa. Entonces ya vamos a empezar con ese punto. Entonces también les recomiendo ir repasando lo que han llevado en la materia de hidrología. Vamos a utilizar varias de las técnicas clásicas y también les voy a enseñar algunas cosas nuevas, ¿no? Entonces vayan revisando esas cosas, por favor, ¿ya? Bueno, con eso habríamos concluido. Muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante, por favor, si hay preguntas. Ya, todo claro. Listo. Parece que no hay dudas. Perfecto. Bueno, entonces nuevamente les agradezco por su participación y nos veríamos el siguiente lunes a las 9, ¿no? En nuestra clase normal. Sí, adelante, creo que alguien. Dije, buenos días, una pregunta. Sí, sí, Daniel. En el caso de los repitentes, ¿nos podría explicar más o menos cómo es la cosa? Claro que sí. Bueno, en la anterior clase les expliqué cuál era la situación, ¿no? Si alguien es repitente, o sea, ¿qué quiere decir repitente? Que no ha aprobado JTP. Hay dos casos en realidad, ¿no? Hay dos casos de repitentes. Los repitentes que han aprobado JTP y los repitentes que no han aprobado JTP. Si han aprobado JTP el anterior semestre, lo único que tienen que hacer es colocar su nombre en el Classroom, colocar su nombre y entre paréntesis o en el texto colocar que son repitentes. Yo voy a verificar con su nombre, voy a verificar la nota del anterior semestre y si han aprobado, les voy a repetir la misma nota este semestre. O sea, quiere decir que ya no tienen que pasar JTP. Ese es un caso. El segundo caso es que hayan reprobado JTP. En ese caso, la facilidad que les doy es que pueden trabajar con el mismo proyecto que han hecho el anterior semestre y eso tiene una ventaja que ya lo tienen avanzado y lo pueden mejorar con una muy buena probabilidad de aprobar. Esa es la ventaja que tiene. ¿Ya? Si van por esa opción, lo único que pido es que el grupo que armen tiene que ser exclusivamente de repitentes. O sea, no puede haber un alumno nuevo en un grupo de repitentes. ¿Ya? O el tercer caso es, si son repitentes y no quieren hacer su proyecto del anterior semestre, pueden unirse a un grupo de estudiantes nuevos, pero trabajar sobre una presa nueva, ¿no? Esos son los tres casos posibles. Entonces, por favor, lo único que les pido es escribir en el muro del Classroom y de esa manera yo puedo verificar en mi registro anterior semestre en qué situación están, ¿no? Eso es. Inge, una pregunta más. El anterior semestre nosotros éramos un grupo de 3 y bueno, para la presentación final solo uno de nosotros fue a completar el proyecto porque dos de nosotros no teníamos otras cosas y bueno, decidimos ya no continuar con el proyecto, pero ese compañero aprobó. Entonces le quería preguntar si todavía le podemos presentar el proyecto del anterior semestre desde donde lo teníamos avanzado o como este proyecto ya lo presentaron, no se puede. Ah, ya esa es buena pregunta. A ver, a ver, voy a pensar en ese caso que hacemos. No había pensado en esa situación probable, sí. La siguiente clase te confirmo cómo hacemos, Daniel, de esa situación. Voy
voy a analizar un poco. Sí, es un caso que no había pensado. Sí. Entonces, por favor, la siguiente clase queda bien. ¿Cómo hacemos? Está bien, ingeniero. Muchas gracias.